Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a Si magnet. tú ya dominas AutoCAD 2D y esta es tu primera experiencia con 3D, pues bueno, te explico. Probablemente tú ya tienes conocimiento de todos los comandos. La única configuración que voy a hacer, al abrir este archivo lo hice con un, como dice en AutoCAD, es un no template metric. Así es como lo seleccioné. Y la única configuración que voy a hacer, en este caso, es aquí donde dice Drawing Utilities. Voy a buscar la que dice Units. Esto únicamente para tener un criterio de las medidas. No voy a hacer ningún tipo de configuración. Y lo voy a poner en centímetros. Y le doy OK. Eso es lo único que voy a hacer. Ahora, hay muchas formas de trabajar en 3D. Aquí, por ejemplo, dice 3D Modeling. Para llegar a 3D Modeling, aquí en donde está Workspace, tenemos las opciones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están acostumbrados a usar otra configuración, pueden comenzar con esta que ya trae bastantes herramientas listas para usarse. Ahora, parto de que ustedes ya tienen un conocimiento amplio de lo que es AutoCAD 2D. Pero si queremos trabajar en 3D, pues hay muchos criterios para utilizarlo. Entonces, solamente son sugerencias. Yo casi siempre utilizo el modo ortogonal, que normalmente se activa con F8. Esto es algo básico incluso de 2D. Voy a hacer, por ejemplo, el comando más elemental, que es línea. Entonces, cuando está sin orto, nosotros nos movemos de este lado, pero si nosotros presionamos la tecla F8, entramos al modo ortogonal, que nos restringe a 90 grados la forma en que dibujamos. Voy a poner un ejemplo. Si trazo cualquier elemento, y ahí le doy la C de Close. Las líneas que tracé todas las hizo a 90 grados y esta la hice así con la instrucción de Close, porque me cerró el elemento. Ahora, a mucha gente no le gusta utilizar el orto, no hay ningún problema. De hecho, este video se trata de eso. Si ustedes no quieren utilizar el orto, que es bastante entendible, voy a presionar de nuevo F8 y voy a demostrar que lo tengo en un modo que no es ortogonal. Tenemos otra opción que ya la hemos mencionado en otros videos, que nos posicionamos aquí, dice Polar Tracking, que se acciona con F10, pero yo me voy a ir directo a esta parte de aquí abajo y le voy a dar clic en esta pestaña y la que aparece como opción hasta arriba es a 90 grados, que nos haría algo poco parecido al orto, pero sin la restricción. Vamos a ver, si nosotros trazamos de nuevo una línea, aquí vemos que no estamos en orto, pero como está accionado, si nosotros presionamos F10, ahí se ve, hace esta restricción, sin estar en ortogonal. Ahí, sin teclear nada, nos hace una línea ortogonal. Entonces ahorita la tengo a 90 grados. Voy a trazar aquí, no sé, le tecleo 100. Y acá también voy a hacer lo mismo, 100. Pero aquí me quedo con cierta libertad, porque ahorita está esta opción de Polar Tracking a 90 grados únicamente. Tenemos varias alternativas, como vieron. Les sugiero que experimenten con 45. Entonces me aseguro de que sí le di clic, y si no funciona, nada más presionan F10. Entonces voy a hacer de nuevo una línea. Ahí me marca el Polar Tracking, esta línea punteada que aparece ahí. Le puedo dar 50 y luego hacia acá, que serían 90, otros 50, pero me da la opción de a 45 grados y ahí le voy a dar de nuevo 50. Entonces este elemento me lo hizo exactamente a 45. Ahora aquí puedo trazar una línea y cerrarlo, o lo que estaba haciendo, si tengo continuidad le puedo dar con el comando, con la letra C de Close, y me la cierra. Ahora vamos a hacer una copia de este elemento, porque quiero que de entrada veamos el tema.
Existe una herramienta que es polilínea. Y si ustedes trabajan 2D, pues seguro todo lo que estoy diciendo ya lo conocen. Pero vamos ahora a visualizarlo en tridimensional. De las herramientas que están aquí, si lo abrieron sin ningún template, entonces tienen una de las herramientas más útiles para 3D, que sería el View Cube, que en muchas ocasiones desde que abren AutoCAD ya aparece aquí. Y le vamos a dar clic aquí porque esto es como una caja y ya lo tenemos en vista 3D. Ahora voy a teclear la letra J, que es un comando, en este caso sería Join, y voy a seleccionar todo. Como las entidades no tienen cruces, o sea, son entidades que inician y terminan en el mismo borde de cada línea, entonces este elemento va a comportarse de manera distinta que este otro. En mi opinión, uno de los comandos más elementales para tridimensional sería el de extruir, EXT, y aquí aparece Extrude. Le voy a dar Enter y voy a seleccionar ambas figuras. Y ahora la voy a extruir, le voy a dar 200, Enter, y ya tengo los dos elementos. Este se hizo con polilínea y en este son líneas sueltas. Entonces, voy a cambiar el estilo visual, que para eso voy a teclear BS, que es el estilo visual, y voy a seleccionar conceptual. Le voy a dar 3DO para poder visualizar esto, o 3D Orbit, y entonces vemos que ambos tienen capacidad de extrusión, pero en este me genera un sólido y en este me genera, bien, vamos a darle clic. Este es un sólido, 3D Solid, y acá me genera superficies. Ahora, las dos van a ser muy útiles en 3D, depende de lo que quieran hacer. Por ejemplo, aquí está el elemento de sólido y tenemos varias herramientas. Por ejemplo, esta dice Tiken, que convierte una superficie en 3D. A ver, voy a presionar esto, voy a seleccionar la superficie y ahora le voy a dar un espesor de 25. Y este, al seleccionarlo, es un sólido. ¿Qué quiere decir? Que en algunas ocasiones nos va a convenir hacer este tipo de trazos y en otras este, pero tenemos que discernir la diferencia entre ambos. Espero que esta información la puedan aprovechar si van iniciándose en 3D y van a ver que es sumamente útil a la larga. Muchas gracias.